Dios les bendiga, hermanos. Un placer estar con ustedes esta mañana una vez más, como estamos aquí todos los domingos de una forma u otra, y damos las gracias al Señor por esta bendición de compartir con ustedes. Hoy es pregunta y respuesta. No sé si ustedes tienen preguntas que quieran hacer. Si quieren hacer alguna pregunta, obviamente queremos contestarla. De lo contrario, pues tenemos que compartir con ustedes por un periodo más extenso esta mañana. Amén. Algo que yo quería mencionar en esta mañana acerca de este pensamiento que he estado maquinando en mi mente un poquito, es el cómo nosotros a veces hablamos de la verdad. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es la verdad? ¿Ustedes pueden reconocer la verdad cuando la ven? ¿Y cómo saben ustedes distinguir entre la verdad y la mentira? ¿Saben distinguir entre la verdad y la mentira? ¿Cómo ustedes distinguen entre una cosa y otra? Pues una de las cosas que yo he estado pensando en estos días es que nosotros en la Biblia leemos que somos transformados a través de la renovación de nuestra mente. Hablamos de eso. Eso está en la Biblia, todo el mundo lo lee, y usted le pregunta a una persona cómo se transforma una persona, y uno dice, bueno, a través de la renovación de la mente. Fíjense lo interesante de esto. Cuando uno habla de transformación, ¿de qué es lo que estamos hablando? Vamos a ver transformación, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que uno es de una forma y se transforma en otra. Por ejemplo, la palabra transformación que Pablo utiliza es la palabra griega que también traducimos en otro contexto como metamorfosis. Ustedes saben lo que es la metamorfosis, ¿verdad? Cuando una especie de gusano se cambia a una mariposa. Eso es una metamorfosis. Hubo un cambio, hubo una transformación. Entonces, cuando la Biblia habla de transformación, nosotros estamos pensando, o debemos de pensar, de una persona, o de una situación, o de una cosa que cambia de su apariencia, como era anteriormente, a una apariencia diferente. Esa es la metamorfosis, un cambio. ¿Qué sucede? Cuando nosotros venimos al Evangelio, cuando recibimos al Señor como Salvador personal, nosotros comenzamos a experimentar unos cambios en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de hablar. Está ocurriendo algunos cambios en la persona. Pero algo bien importante que el apóstol Pablo dice es que esa metamorfosis, ese cambio, no ocurre automáticamente, sino que él dice que ese cambio en términos de nuestra vivencia ocurre con la renovación de la mente. O sea, que no es algo automático, sino que ocurre con la renovación de la mente. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿cómo es que nosotros renovamos nuestra mente? ¿Qué es lo que hacemos para renovar la mente? Si usted quiere cambio, algo tiene que cambiar. Yo creo que en una ocasión yo le mencioné a ustedes una historia que los muchachos en casa jugaron béisbol. Y yo les enseñé a jugar béisbol de la forma en que yo aprendí a jugar béisbol. Pero yo tenía una desventaja, porque yo jugaba en el outfield, jugaba en los bosques, en la parte de afuera, y ellos jugaban en el cuadro. Y entonces, y Víctor le gustaba ser receptor, porque yo no era ni receptor ni jugaba en el cuadro. Entonces, lo que yo sabía de esas técnicas no era suficiente para ayudarlos a ellos a desarrollar sus destrezas. Pero si ellos querían mejorar en esas destrezas, tenía que haber una información nueva. Una información nueva tenía que ser introducida en la forma en que ellos miraban el juego y cómo ellos practicaban el juego. Y eso mismo ocurre con nosotros. Si nosotros queremos vivir de una forma diferente, tenemos que recibir alguna clase de información, tenemos que recibir alguna clase de instrucción que transforme la forma en que nosotros pensamos. Y esto lo podemos aplicar a cualquier cosa. A cualquier cosa. ¿Cuántos de ustedes han comido, los que son puertorriqueños saben, los que no son puertorriqueños pueden usar otra palabra, han comido mofongo? ¿Ustedes han comido mofongo? ¿Cuántos de ustedes saben cómo se hace el mofongo? Eso es una comida bastante simple. ¿Cómo se hace el mofongo?
Uno calienta el aceite, corta los plátanos, los sofríe un poco, no lo fríe completo, lo sofríe un poco. Después que lo sofríe, los saca del aceite y uno los aplasta, los esparracha, los pone más flat y después los vuelve a freír y ahora cuando se sacan se le echa un poquito de sal, perdón, al mofongo se muele, se le echa un poquito de ajo y salsa, qué sé yo qué, un poquito de carne y entonces se hace una bola. Se sofríe bastante para que quede cocido el plátano, pero es sofrito. Pero en República Dominicana el mofongo no se le hace así. Se llama mangú. Y entonces en la República Dominicana ellos no sofríen el plátano, sino que ellos lo cocinan. Y lo cocinan y después lo vuelven de la forma y hacen la misma bola, etc. Pero no sabe realmente igual. No sabe igual. Y en una ocasión yo fui a un restaurante y le pregunté que si tenían un mofongo y me dijeron que sí. Y yo le dije, ¿ustedes frieron los plátanos o lo cocinaron? Porque si lo frieron es mofongo. Si lo cocinaron es otra cosa. Entonces, vamos a suponer que usted quiera aprender a hacer mofongo, pero usted lo único que sabe hacer es mangú. Alguien tiene que darle una información nueva de cómo hacer el mofongo para que usted cambie esa metodología. Y entonces hay una transformación en la comida que usted está haciendo. ¿Ok? Así que eso es bien común, bien sencillo, el que uno pueda cambiar, transformar algo, añadiendo información nueva. Eso es importantísimo. Eso es igual en la vida espiritual. Si usted quiere vivir un poco diferente, si usted quiere vivir una vida que sea, digamos, en el caso de nosotros, más agradable a Dios y que traiga alguna satisfacción para nosotros, tenemos entonces que añadir alguna información, alguna cosa que afirme esa transformación. Y esa transformación requiere, o esa metamorfosis requiere que la mente sea renovada. O sea, que nuestras mentes estén pensando diferente, funcionando diferente, estén analizando las cosas un poco diferente. Y cuando analizamos las cosas un poco diferentes, pues ahora obviamente vamos a vivir diferente. Porque usted sabe que nosotros todos vivimos de acuerdo a cómo creemos. De acuerdo a cómo creemos. Lo que usted entiende, lo que usted cree, lo que usted ve, así es que usted va a vivir. Y nosotros como vivimos de acuerdo a lo que creemos, es importante que lo que creemos sea verdad, sea comparable con el mundo en el que nosotros estamos viviendo. ¿Tiene sentido eso? Ahora, mira lo que sucede. Nosotros vivimos en un mundo donde la gente quiere recibir los beneficios de las bendiciones de Dios o quiere recibir los beneficios de cómo el mundo funciona, del sistema que Dios ha creado, pero esa misma gente no quieren escuchar la verdad. No quieren conocer la verdad. No quieren conocer las cosas que Dios requiere. Porque la mayor parte de nosotros queremos ser selectivos en las verdades que creemos. Queremos ser selectivos porque hay algunas verdades que nos retan a cambiar. Por ejemplo, en una ocasión, en varias ocasiones me ha ocurrido esto. Personas dicen, pero los cristianos no pueden juzgar, porque la Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Ustedes han oído esa frase, verdad? ¿Alguna vez usted ha oído personas decir que los cristianos no pueden juzgar? A mí me lo han dicho en varias ocasiones. Yo, en lugar de entrar en una discusión con esta persona, lo que yo quiero es hacer una pregunta. La pregunta que yo le hago a la persona es, ¿tú crees solamente ese texto de la Biblia o tú crees toda la Biblia? Porque si solamente cree ese texto, esa persona está siendo selectiva en lo que cree porque tiene una agenda en particular. Pero si cree toda la Biblia, va a entender que ese texto no está hablando de hacer distinciones, de reconocer la diferencia entre la verdad y la mentira. Esa persona, la Biblia no está diciendo que nosotros no podemos ver cuando una cosa está errónea, es decir, esa cosa está errónea. Eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que nosotros no debemos
juzgar a otras personas injustamente, porque de la misma forma que juzguemos a los demás, vamos a ser juzgados nosotros. Eso es todo lo que está diciendo. No está diciendo que no podemos señalar cuando una situación está errónea. Pues mira lo que está ocurriendo lo que ocurre cuando una persona vive basándose en mentiras. Cuando uno vive basándose en mentiras, no puede reconciliar la vida que tiene con el mundo alrededor de ellos. No lo puede reconciliar. Porque el mundo demanda ciertas cosas en cómo debe de uno funcionar. Por ejemplo, las flores tienen espinas. Ustedes saben que las flores tienen espinas, ¿verdad? Muchas flores tienen espinas. Usted puede desear que las flores no tuvieran espinas, pero el que usted desee que no tengan espinas o el que usted escriba que no tengan espinas no quiere decir que no las tienen. Solamente quiere decir que usted va a agarrar el palito de la flor y se va a hincar con las espinas porque usted rehúsa entender lo que es la verdad. Y nosotros hoy estamos viviendo en un mundo donde la verdad es rechazada. Es más, vivimos en un mundo donde la verdad ahora se ha sustituido por la mentira. No solamente hemos sustituido la verdad por la mentira, sino que queremos que todo el mundo acepte la mentira porque la verdad los ofende. Y es un problema grave en el que estamos viviendo nosotros en el día de hoy. Entonces, una sociedad que no vive de acuerdo a la verdad es una sociedad que va a colapsar. Es una sociedad que se va a destruir. Porque nadie puede vivir de acuerdo a mentiras y sobrevivir. Nadie puede vivir bajo pretensiones falsas y sobrevivir. Nadie puede vivir pensando que el mundo funciona de una forma cuando funciona de la forma completamente opuesta y sobrevivir. La verdad es, por ejemplo, que las mismas personas que creen estas mentiras y viven con estas mentiras y quieren propagárselas a todo el mundo y quieren que nosotros nos sometamos a ellas, insisten que su mentira es lo que debe de guiar el cómo el mundo funciona. En una ocasión yo vi un caso donde un joven estaba diciendo que él creía que todo el mundo debía distribuir todas sus posiciones con los demás. Bueno, eso lo dice él que lo quería hacer. Y entonces otro compañero le dice, pues entonces yo lo que necesito es que tú, que tienes todas A en tus grados, que compartas tus A conmigo y así tú tienes C y yo tengo C. Y eso no le gustó. Pero es que yo trabajé por mi A. Ah, pero aquella persona trabajó por su dinero y por su casa y por su carro. ¿Por qué tú ahora quieres distribuir lo que no es tuyo? Entonces eso es un problema en cómo las personas viven y cómo las personas piensan. El caso más reciente de esa necedad, porque no hay otra forma de pensarlo, es con el dichoso COVID. Que vino y sabemos que el COVID no está, ok, no hay problema, ocurrió. Pero entonces algunos cristianos inclusive comenzaron a decir que yo tenía que usar una máscara no para protegerme yo del COVID, sino para protegerlo a usted del COVID. Pero si el COVID lo protege a usted, la máscara, ¿para qué yo necesito una máscara? Y si yo tengo una máscara, entonces usted no tiene que tenerla, pues yo lo estoy protegiendo a usted. Y nosotros empezamos a hacer análisis y empezamos a hacer comparaciones y no nos damos cuenta que estamos creyendo mentiras. Yo no le estoy diciendo a nadie que use la máscara. Usted quiere usar la máscara, use la máscara. Usted quiere ponerse las inyecciones, se las inyecciones. Usted quiere tomar cualquier pastilla, tómese lo que usted quiera, tomarse las pastillas. Lo que yo estoy hablando es el cómo estas cosas se presentan. El cómo se presentan. El cómo la mentira sutilmente penetra y cuando la mentira penetra crea un ambiente hostil donde las personas no se pueden relacionar los unos con los otros bien. Entonces nosotros los cristianos decimos que queremos conocer la verdad, que queremos saber la verdad, que queremos saber la verdad de Dios, porque estamos hablando de ser transformados, nuestras mentes tienen que ser renovadas,
Y sin embargo, nosotros mismos a veces no sabemos ni cómo discernir la diferencia entre una verdad y una mentira. Y caemos presa o presos por las necesidades en las que el mundo vive hoy. Una de las cosas más increíbles que está ocurriendo en el mundo de hoy es esta idea de que los hombres pueden quedar embarazados, que es una cosa increíble. Eso no ha ocurrido jamás en la historia humana. Pero se enseña porque hay personas que tienen alguna enfermedad mental, que piensan que tienen una disforia sexual y entonces ahora todo el mundo tiene que entrar por ese proceso. Tenemos que entrar obligadamente porque si no entramos, estamos rechazados por la sociedad, somos sentenciados, somos juzgados, etcétera, etcétera. Es una cosa increíble. Las mentiras que se van diciendo y que se van propagando. ¿Cómo nosotros aprendemos a reconocer la verdad? No tenemos que entrar en pleitos con todo el mundo. Nosotros no tenemos que estar buscando controversias con la gente. No tenemos que estar insultando a nadie. No tenemos que estar molestando a nadie. Pero nosotros tenemos que conocer y reconocer la verdad para que no seamos engañados. Porque la verdad liberta, la mentira esclaviza. La verdad liberta, la mentira esclaviza. Amén. Así que cuando hablamos de transformación estamos hablando de una metamorfosis. Queremos ser diferentes a lo que éramos antes. No podemos seguir creyendo los mismos preceptos viejos, las mismas cosas viejas, sino que tenemos que tener alguna forma diferente de percibir el mundo, de entender el mundo. Y para eso nuestra mente tiene que ser renovada. En otras palabras, tenemos que tener una información en nuestra mente que sepamos distinguir entre mangú y mofongo. Tenemos que tener una mente que podamos distinguir que se hace diferente, que es diferente como se hace. Y para poder hacer esa distinción, tenemos que tener la información de estas dos formas de cocina que son cocidas con el mismo elemento, plátanos. Sin embargo, son diferentes. Se parecen, tienen hasta el mismo colorcito. Si uno le echa un buen ajo y un pedacito de carne, tiene un poquito de sabor idéntico, pero no sabe igual. No sabe igual. Amén. Así que, no sé, ¿habrá alguna pregunta que queramos hacer? ¿Por ahí? Porque si no hay otra pregunta, yo puedo seguir hablando por una hora. ¿No hay una pregunta? Bueno, si alguien piensa, me deja saber. Pero, siguiendo hablando con el mismo tema de Pablo en Romanos 12. Que es el tema que estamos hablando acerca de la verdad. Una de las cosas que nosotros como cristianos tenemos que entender en este asunto de la verdad, no solamente es que la mente tiene que ser transformada, que la mente tiene que haber una forma, o sea, que nosotros somos transformados. Eso quiere decir que nuestro modo de vida, nuestra forma de vivir es diferente, es una transformación. Si tomamos otra vez ese tipo de gusano que se convierte en mariposa, cuando es gusano, se mueve de una forma, camina de una forma, existe de una forma. Cuando se convierte en mariposa, ahora no camina arrastrado por el piso, sino que se mueve volando a una velocidad mucho más alta que lo que caminaba cuando estaba en el piso. Porque ahora, como mariposa, funciona diferente. Ese insecto fue transformado, pero fue transformado por una forma creativa. Dios lo diseña de esta manera y funciona de esta manera. La transformación de nosotros no es así. Nosotros no somos transformados porque nos acostamos anoche sin saber nada y nos levantamos esta mañana con toda la sabiduría del universo. Si nosotros queremos aumentar en sabiduría, tenemos que añadir sabiduría. Ese gusano no añade sabiduría, ese gusano no hace nada en particular
para convertirse en mariposa, sino que su proceso de maturación lo lleva a transformarse. El proceso de maturación de nosotros requiere que nosotros adoptemos, aceptemos y podamos digerir nueva información para añadírsela a nuestras mentes, para que ese proceso de transformación pueda ocurrir. Ahora, esa información va a llegar, pero fíjense lo que el apóstol Pablo quiere que, como él comienza este proceso, dice, no os conforméis a este siglo. Es como comienza el proceso. No os conforméis a este siglo. ¿De qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? ¿De qué está hablando específicamente él? Acuérdense que estamos en el primer siglo. En el primer siglo, el Imperio Romano estaba gobernando. En el primer siglo, el Imperio Romano era el que determinaba cómo la gente iban a funcionar e iban a vivir. Y Pablo dice, nosotros no podemos conformarnos a este siglo. Pero él no está hablando en términos del tiempo, sino que él está hablando acerca de cómo el mundo vive. Nosotros no podemos ajustarnos a cómo el mundo vive. Nosotros no podemos adaptar la vida del mundo. Nosotros no podemos apoyar o aprobar el cómo el mundo decide funcionar y decide vivir. Prácticamente el apóstol va diciendo, no podemos conformarnos, no podemos adaptarnos, no podemos aceptar. Él no está diciendo que seamos unos ermitaños y que no podemos conectarnos con nada. Él lo que está diciendo es que nosotros como creyentes tenemos una fuente de información, una fuente de influencia, una fuente de vida que es diferente a cómo el mundo vive. Y esto es algo que nosotros los cristianos a veces podemos quizás entender y a veces no podemos entender. Y es que el punto de partida de cómo nosotros vivimos es la gracia de Dios. Ese es el punto de partida. La fe en Cristo, gracia de Dios dada en Cristo, fe en Cristo, resurrección. Ese es nuestro punto de partida. De ahí nosotros partimos para vivir. ¿Cuál es el punto de partida del mundo? ¿Cuál es el punto de partida del mundo? ¿Qué es lo que motiva al no creyente a vivir? ¿Cómo es que ellos quieren vivir? Ellos no quieren vivir desde la perspectiva de la gracia, porque ¿qué es lo que la gracia demanda? La gracia demanda que nosotros dejemos de vernos a nosotros como el centro del universo, veamos a Dios como el centro del universo y veamos al prójimo con el mismo valor que tenemos nosotros. Eso es lo que la gracia demanda. Dios es el creador y el salvador en Cristo. Y nosotros vemos a las demás personas con el mismo valor intrínseco de persona que nosotros tenemos. Por lo tanto, tenemos que funcionar diferente en cómo nos relacionamos con ellos. Pero, ¿qué es lo que el mundo dice? El mundo dice, yo soy el centro del universo y todo lo que yo hago es para mi beneficio, de una forma u otra, aunque cueste a los demás, aún inclusive la vida que en muchas ocasiones ocurre. Ese es el punto de partida. Ahora, piensen ustedes en ese punto de partida. Si nosotros como creyentes perdemos a la cruz como el centro de nuestra fe y la resurrección de Cristo como el centro de nuestra fe y nos conformamos al mundo, posiblemente nuestra transformación sea de acuerdo a los preceptos del mundo y no de acuerdo a los preceptos de Dios. Recientemente yo oí un predicador muy famoso, muy bien conocido, el cual yo no voy a mencionar el nombre, que dijo que de ahora en adelante, el día que lo dijo, de ahora en adelante él no iba a volver a decir la frase porque la Biblia dice. Y no va a decir la frase porque la Biblia dice, sencillamente en su mente, porque él piensa que nosotros podemos predicar el evangelio sin apelar a los escrituras de la Biblia. Ahora, piensen ustedes en eso, que eso es bien interesante. Nosotros podemos
enseñar y predicar el evangelio sin apelar a la autoridad bíblica. Pregunta, ¿de dónde sacó él la palabra evangelio? ¿De dónde sacó él el significado de la palabra evangelio en términos de la predicación de la vida de Cristo, de la muerte de Cristo, de la crucifixión, de su entierro y de su resurrección? ¿De dónde sacó él esa información? La sacó de la Biblia porque no hay otro documento que esté afirmando la enseñanza bíblica o la enseñanza de que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino al mundo, el Logos eterno, que vino al mundo como humano, como hombre, vivió en el mundo, murió en las manos de Poncio Pilato y resucitó de los muertos. Entonces, él dice que él no va a utilizar la Biblia y decir, la Biblia dice, y posiblemente lo está diciendo porque él cree que puede apelar al mundo para que el mundo tenga alguna clase de afinidad con él. Pero mire, hermanos, si nosotros descartamos lo que la Biblia dice, nosotros no tenemos fe, nosotros no tenemos religión, nosotros no tenemos cristianismo, nosotros no tenemos nada en qué apoyarnos. Pero nosotros hablamos de la Biblia como el centro de la revelación de Dios en términos de su carácter, porque en la Biblia nosotros tenemos la información histórica de la existencia del Hijo de Dios, que es una cosa increíble. Ustedes saben que prácticamente nadie de los estudiosos, filósofos, ateos o lo que sea, niega que un hombre llamado Jesús de Nazaret vivió en el mundo y fue crucificado por Poncio Pilato. Usted sabe que nadie niega eso. Lo que niegan los ateos es que haya resucitado de los muertos. Porque es la resurrección la que nos obliga a una relación con Dios. Es la resurrección la que nos obliga a darle cuentas a Dios por nuestras vidas. Porque si Cristo resucitó de los muertos, todo cambió. Podemos hacer las opiniones que queramos, podemos decir los asuntos que queramos, pero si Cristo resucitó de los muertos, quiere decir que lo que Él dijo es verdad, la revelación de Dios es verdad y nosotros le debemos a Dios cuentas. Eso no hay remedio. Pero el mundo no quiere reconocer ese punto porque entonces los obligaría a aceptar la realidad de Jesucristo, que es el centro de la revelación de Dios. Pero esto es bien importante que nosotros como cristianos entendamos que cuando nos conformamos al siglo, a este siglo, por ejemplo, este pastor menciona esa frase, él se conforma al siglo, él lo que está tratando es de alguna forma hacerse ver apreciado por el mundo, hacerse ver apreciado por el mundo. Entonces nosotros como cristianos tenemos que no ir a buscar problemas, porque yo no me meto con problemas con nadie. Yo no estoy buscando peleas ni pleitos con todo el mundo y no estoy buscando controversias con la gente, pero una cosa sí yo hago y es que cuando descubro la verdad, mi propósito es mantenerme en esa verdad. Porque la verdad tiene sentido. La verdad tiene sentido. Y cada uno de nosotros tenemos que entender esa verdad. ¿Ok? ¿Está bueno ahí? ¿Está bueno más o menos así? ¿Alguien tiene alguna duda acerca de esto? Ok, fantástico. Bueno, llegó una pregunta, así que vamos a contestar la pregunta y cuando contestemos esa pregunta podemos entonces tomar un receso en lo que llega el grupo de ambassadors. Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué se refiere esto a los dones espirituales? ¿Se refiere esto a los dones espirituales o a las promesas que Dios le hizo a Israel por medio de Abraham? Bueno, es algo bien interesante porque es una pregunta que hace una comparación bien interesante. ¿Se refiere a los dones espirituales o al llamamiento de Dios con Israel? Cuando hablamos acerca de los dones de Dios, las cosas que Dios da, debemos de partir de la premisa de que Dios no cambia.
Dios no cambia. O sea, lo que Dios dijo en Génesis tiene que ser consistente con lo que Dios dijo en Apocalipsis, en Mateo o en Jeremías. Tiene que ser consistente. Si Dios habló, pues lo que Dios dijo tiene que ser consistente. Por lo tanto, partimos por la premisa de que Dios no cambia, o la premisa de que Dios no se mueve, o la premisa de que Dios no se arrepiente, o la premisa de que Dios no tiene que hacer ajustes a su pensamiento. Dios puede tratar a la gente diferente dependiendo de dónde estemos nosotros. O sea, Él puede ajustar su tratamiento con nosotros, no porque Él cambió, sino porque Él sabe que nosotros necesitamos cambiar, para que podamos entender. Por lo tanto, cuando Dios trata con una persona que es nuevo en el Evangelio, lo va a tratar más como un niño espiritual, no disminuyendo la capacidad de la persona intelectual de reconocer las cosas, pero como un niño espiritual porque va a pensar a crecer. Cuando tiene ya 30, 40 años en el Evangelio, que conoce bastante la Escritura, el carácter de Dios, Dios habla con esa persona de una forma diferente. Y eso es verdad en nuestras propias casas. Nuestros hijos cuando están pequeñitos, uno le hace muecas, sonrisas, que se rían, qué sé yo cuántas cosas, y no dice nada. Yo hablo con los nenes que no saben hablar y yo no les digo nada. Y a veces me preguntan si yo estoy hablando en español y digo, no estoy hablando en español, estoy diciendo disparates. Pero, pero así le hablamos. Pero cuando ya crecen, yo no hablo con Víctor de esa manera. O sea, es una cosa muy diferente. Entonces, Dios habla diferente. Así que tenemos que empezar de esa premisa. Dios no se mueve, Dios no cambia. Lo que Dios dice es verdad y es verdad eternamente. Ok, vamos entonces al texto. El texto del apóstol Pablo, aquí en Romanos capítulo 11, está en el contexto de la restauración de Israel. Está en el contexto de la restauración de Israel. Y tomando el texto en aislamiento, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Lo que es interesante de ese pasaje es que ese pasaje es cierto en relación a Israel y es cierto en relación a cómo Dios llama y es cierto en relación a cómo Dios da sus dones. O sea que el texto afirma una verdad acerca del carácter de Dios que es cierta independientemente de las circunstancias. Dios lo que da no lo quita. Los dones de Dios son irrevocables. En el contexto de Israel, sin embargo, el don que Dios le da a Israel es que ellos son los descendientes de Abraham. Las bendiciones que Dios le da a Israel como descendientes de Abraham son irrevocables. Por lo tanto, Dios en algún momento va a restaurar a Israel. Es lo que el apóstol Pablo se enfoca en los tiempos finales. ¿Cómo Dios lo va a restaurar? ¿Qué es lo que va a sobrar de Israel? Nada de esas cosas a veces uno sabe. Pero sí sabemos que Dios dice que los dones son irrevocables, no cambian. Y lo que Dios dice no cambia porque Dios no cambia, Dios no se mueve, Dios no se quita o echa para atrás sus promesas. Déjenme leer los versículos anteriores, el versículo anterior para darle un poquito más de contexto. Dice el verso 28, así que en cuanto al evangelio, hablando del pueblo de Israel, de los judíos del primer siglo, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. En otras palabras, Israel fue elegido por Dios para ser el precursor de Cristo por la promesa que Dios le hace a Abraham. Porque los dones son irrevocables, los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la obediencia, por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Así que Dios tenía un plan con Israel en su promesa a Abraham. Ese plan comenzó a desarrollarse en la vida de Israel, lo vimos manifiesto en la vida de Cristo, y el apóstol Pablo está diciendo, de la misma forma que los gentiles fueron desobedientes anteriormente y ahora son creyentes, los judíos fueron creyentes y ahora son desobedientes, pero otra vez van a volver a ser restaurados por la promesa que Dios da o el don de la gracia de Dios para con Abraham. ¿Tiene sentido eso? Así que los dones de Dios no son irrevocables. Ahora, vamos a los dones espirituales.
Usted sabe cuando se refiere a un don espiritual, ¿sabe a lo que se refiere? Un don espiritual. ¿Usted sabe a lo que se refiere? 1 Corintios 12 habla de los dones espirituales. Hay más sitios que lo habla. Efesios también habla de los dones espirituales, apóstoles, profetas, etc. Pero en el capítulo 12 del libro de 1 Corintios, déjame buscarlo para darle un ejemplo de cómo esto funciona. 1 Corintios 12, el apóstol Pablo habla de los dones. Y entonces dice, no queremos que sean ignorantes acerca de los dones espirituales, 12.1, 12.2. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Así también, ahora bien, hay diversidades de dones, pero el mismo Espíritu. Y hay diversidad de ministerios, pero el mismo Señor. Y la diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno se les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro fe, a otro espíritu, por el mismo Espíritu a otro dones de sanidad, y por el mismo Espíritu a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro género de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Esos son unos dones que el apóstol Pablo menciona. La pregunta incluye, ¿esos dones también son irrevocables? Sería la pregunta. O sea, ¿puede Dios darle un don a una persona y luego quitárselo? Si partimos de la premisa de que Dios no cambia, y si partimos de la premisa de que Dios no se mueve, podemos entonces decir que una persona que recibe un don de parte de Dios, de estos dones espirituales que menciona aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, que esos dones también son irrevocables. Pero ¿qué sucede si esa persona recibió un don y luego esa persona se aparta de la iglesia? ¿Qué ocurre con ese don? Ocurre como con todas las cosas en la vida. Las cosas que nosotros no practicamos o se las entregamos a Dios se atrofian y dejan de funcionar apropiadamente. Pero yo les garantizo a ustedes que muchas de estas personas que son espiritistas, ¿saben que son espiritistas? Leyendo palmas de la mano y qué sé cuántas cosas. Muchas de estas personas posiblemente en algún momento recibieron el don de discernimiento o de sabiduría, se apartan del Señor y comienzan a utilizarlo por beneficio personal, manipulando y controlando a las personas. Por eso es que hay muchos cristianos o muchas personas que empezaron cantando en la iglesia, voces espectaculares, luego abandonan la iglesia, abandonan al Señor y se van a cantar para el mundo. Y las voces no se les va. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Que siguen cantando, haciendo mucho dinero. Y usted dirá, pero es que cantar no es un don. Dígame usted, yo no lo tengo. Voy a decir, ¿cómo va a decir que no es un don? Yo no lo tengo, yo no puedo cantar. Así que el que lo tiene fue un don porque fue dado por Dios. Un don es todo aquello que es dado por Dios. Acuérdense que el Señor, o que Pablo dice estas palabras, dice, hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios y hay diversidad de operaciones. Él menciona unos dones acá, pero él no está mencionando todos los ministerios y todas las operaciones. A lo mejor el cantar cae dentro de los ministerios o de las operaciones, de las cosas que la gente pueden hacer. Porque todo lo que nosotros hemos recibido y todo lo que tenemos son dones de Dios. Son dones de Dios, dados por la gracia de Dios. Podemos funcionar y actuar por la gracia de Dios. Así que el cantante que era cristiano se aparta del evangelio y todavía puede cantar. El carpintero que era cristiano se aparta de la iglesia y todavía puede carpinteriar. El plomero todavía puede plomeriar. Esas son palabras que estamos acá sacando para poder llevar a punto el punto al sitio. O sea que esos dones no se pierden. Su función, y posiblemente con los dones espirituales, esa función se atrofia y posiblemente no, la persona no sea efectiva porque los dones son utilizados para el crecimiento de la iglesia. Amén. ¿Está bueno así? Bueno, pues gracias por la atención. En el día de nuestra
preguntas y respuestas, una pregunta. Yo hablé por un rato acerca de algo bien importante. En inglés quizás lo hable menos, pero seguimos con este proceso de que queremos seguir aprendiendo, ser transformándonos, porque queremos renovar nuestras mentes. Así que yo voy a dar aquí al overseer que... termino. Ahí mismo. Ok, entonces vamos a ponernos en pie. Gloria a Dios. Nos ponemos en pie. Y cerramos con una pequeña oración y con la frase que utilizamos siempre aquí en Embajadores. Señor, te damos gracias por tus bendiciones. Te damos gracias por tu presencia en esta mañana. Bendice a cada uno de nosotros. Danos, Señor, ánimo. Danos dirección. Manténnos firmes y enfocados en tus propósitos y planes para nosotros. Gracias te damos por Jesús. En su nombre pedimos. Aleluya, amén. Decimos acá que queremos vivir vidas agradables a Dios y satisfactorias para nosotros. Amén. Tomamos un recesito.